Vamos a esperar un poquito más, así se junta más gente. ¿Cómo están? ¿En la cuarentena, en sus casas o trabajando? No sé. ¿Cómo están todos? ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Jonathan, gracias por grabar las clases. Todavía tengo que subir la primera clase. No tuve tiempo, pero ya lo voy a hacer. Hoy lo hago. Ajá. ¿No es Watson? ¿Les pide a ustedes claves de acceso o no? Eso es importante. Ok, perfecto, todo con minúscula. Genial. Muy bien. Perfecto. Ahora voy a mandar, vamos a mandar un mensaje en Más Campus diciendo que la clave es con minúscula. Ok, muy bien. Por las dudas lo mandé. Sí, no sé por qué. A veces a mí también me pide clave, esta vez tampoco. eh, no sé cómo funciona eso, pero bueno. Mandé el mensaje por las dudas para que prueben con minúscula también. Ok. Vamos a esperar 5 minutitos más, así quizás se suma algo más de gente y empezamos, ¿sí? Buenas tardes a todos, a los que nos saludé, a todos y todas. Bueno.
Buenas, Vale. Ahí veo que te sumaste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver. Ok. Ok. Bueno, ya somos bastantes. Podemos empezar con la clase de consulta porque ya tengo 2:35 yo, así que empecemos con eso y arrancamos con preguntas. ¿Pudieron ver los videos? ¿Qué preguntas tienen? Antes que nada, les quería decir que me falta una clase que es muy cortita, es una mini clase. Es una clase muy corta en donde les quería mostrar, ok, para Elisa, que no llegó a ver el último video, lo mismo que siempre, podemos hacer otra clase de consulta o puedo estar en la clase de consulta del lunes que viene y lo podemos ver el lunes que viene también, ¿ok? ¿Sí? Sí. De vuelta llegamos justo para los videos, así que podemos verlo el lunes que viene, abrir nuevas clases de consulta. Lo bueno que tiene esta virtualidad es que podemos abrir otra clase de consulta si muchos de ustedes no llegaron a verlas a tiempo o quieren tocar los temas de vuelta. Lo que sí les pido es que, nada, el lunes que viene, si quieren otra clase, díganme y vemos dónde es mejor o cuándo es mejor tenerla, ¿ok? Sí, sí, lamentamos y lamento particularmente no haberlas podido hacer con más tiempo, pero llevan trabajo y bueno, es lo que se pudo hacer. Pero de vuelta, puedo estar el lunes que viene para responder más consultas, así que tranquilos porque van a tener tiempo de hacer preguntas, todo lo que quieran. Lo que les estaba contando es que me falta una mini teórica que es muy cortita, que es de unos 10 minutos nada más, que no llegué a hacerla, para que vean cómo se puede leer una library. Esto es respecto a la clase de ADN recombinante, cómo se puede leer una library por complementación, que es una manera diferente de leerla a lo que les di en esa clase, que era mediante anticuerpos, por ejemplo, contra esa proteína del gen que estábamos buscando. Con lo cual, esa clasecita también me falta, se las voy a subir esta semana. Pero, de vuelta, a todos los que recién llegaron y no llegaron a ver las teóricas, el lunes que viene voy a estar, yo voy a estar todos los lunes igual, pero el lunes que viene voy a estar y me pueden seguir preguntando acerca de teóricas pasadas y preguntas que les haya quedado colgadas, ¿ok? Eso en cuanto a las teóricas. De vuelta, disculpen por subirlas con tan poca anticipación. Y eso con respecto a lo que me dicen Reinaldo, Juliana, Isaac y alguien más que no llegaron a verlas. Totalmente entendible porque las subí una el sábado y otra ayer a las 2 de la mañana. Aileen también me dice lo mismo.
Y acá Agustina me dice, profe, con los chicos pensábamos en que las consultas sean por el foro en Más Campus y que las clases se suban los lunes y martes en el horario de materia. Sí. Como los sábados y domingos usamos para completar deberes de demás materias y además el lunes por la mañana cursamos, no tuvimos tiempo en ver las últimas dos clases que se dieron. Ok. Para los que no tuvieron tiempo, me preguntan o de clases pasadas o de lo que quieran. Si lo sé, se los respondo. ¿Sí? El lunes que viene van a tener tiempo de preguntarme de las clases que no pudieron ver que se han subido este fin de semana. ¿Ok? Eso en cuanto a Agustina. Las fechas de parciales lo estamos viendo y yo supongo que esta semana le vamos a mandar un mail con información acerca de eso. Pero esperen un poquito y ya les vamos a mandar información. ¿Qué más? Bueno, nada, eso. ¿Qué preguntas tienen para hacerme? Los que vieron estas clases o los que tienen de las clases de la semana anterior, que quizás quedaron colgadas, algunos también que, como se subieron el fin de semana, quedaron colgadas preguntas. Ok, acá Inés me dice que no entendió muy bien lo de la library del ADN copia. Bien. Básicamente, lo de la library genómica más o menos se entendió. A Inés le estoy preguntando esto. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, lo que pasa con el ADN copia es que para expresarlo en bacterias hay un problema en cuanto a clonar genes de eucariotas para expresarlos. Y el problema ese es básicamente que hay splicing, ¿sí? De manera que si uno clona directamente la secuencia a partir del ADN genómico, en las bacterias no hay intrones y exones, pero en los eucariotas sí, entonces lo que vas a tener son exones e intrones y lo que se va a hacer a partir de eso es algo que va a ser un monstruo, porque en los exones está la parte codificante y en los intrones no. En los genes tenés que la mayoría de las secuencias son intrones, de manera que lo que te va a pasar en el supuesto, voy primero con Inés y después voy con lo de Aileen. En el supuesto de que clones en un vector de bacterias para hacer una library el ADN genómico de una eucariota, lo que va a pasar es que va a tener exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón, y eso, aun si se llegase a generar un ARN después, si se traduce, te va a dar un monstruo, ¿sí? Porque se va a traducir algo que va a tener secuencia intrónica que no va a tener ninguna información para hacer las proteínas, ¿sí? Entonces, lo que tenés que hacer es usar el ARN maduro de los eucariotas que ya está procesado, ¿sí? Recuerden que dogma central, en los eucariotas lo que pasa es que el ADN se transcribe a un ARN inmaduro que tiene exones e intrones, y ese ARN inmaduro lo que pasa es que se procesa mediante splicing y lo único que te quedan son los intrones empalmados, ¿sí? Entonces, lo que vos haces es separás el ARN de estos eucariotas, la eucariota que quieras, por ejemplo, de humano o de levadura o de, no sé, una cebra, un mono. Lo que sí, tenés que tener cuidado de que ahí ya no vas a tener toda la información de todos los genes, porque va a ser los ARNs que se están expresando en el tipo celular que vos separes, ¿sí? La están grabando. Y yo también. La última vez no funcionó, pero vamos a ver si esta vez funciona. Entonces, ahí tenés que tener cuidado de que el gen que vos estás buscando tenés que tener una pista de que en las células en donde vos estás separando del ARN, muy probablemente se esté expresando el gen que vos querés, porque tiene que estar el ARN del gen que vos querés.
Entonces lo que haces es separar ese ARN y usás el truquito de utilizar la transcriptasa reversa, que es una enzima que usan estos virus ARN que después transforman su ARN a ADN para meterse en el genoma de los eucariotas. Entonces usás esa enzima para, a partir del ARN y un primer, copiar todo el ARN que extrajiste de esas células, ¿sí? Y después que haces eso, haces la otra hebra, porque con eso vas a hacer una sola hebra, que es la copia complementaria al ARN de todas esas células. Usas un oligo que es un oligo de T que se pega a la cola de poli A, ¿sí? Es simplemente una secuencia que tiene muchas T's que se pega a esa secuencia que tiene muchas A's, que es la cola de poli A de los ARNs. Haces la primera secuencia de ADN, que es la primera secuencia del ADN copia, y después lo que haces es la otra secuencia con una DNA polimerasa, ¿sí? Entonces te quedas con una ADN doble cadena, que es exactamente la secuencia de todos tus mensajeros que separaste de esa célula eucariota, ¿ok? Cuando vos tenés eso, lo que haces es, y eso creo que, no sé si lo dije en la teórica o no, pero lo que haces es ponerle unos adaptadores de ligaz en los extremos de eso, que es una secuencia de ADN doble cadena, y que te queda blunt o roma en los extremos, le ligás unos adaptadores que lo que hacen es tener los extremos protruyentes para que eso se pueda ligar en un vector, ¿sí? Y todos esos ADN que hiciste a partir de todos los ARN que estaban en la célula, lo que haces es ligarlos en un vector para hacer la library. Exactamente igual que haces en una library genómica. La diferencia entre el vector de una library de ADN copia y la genómica es que vos en el ADN copia que hiciste no vas a tener ni promotor, ni vas a tener una secuencia Shine-Dalgarno para que ese ADN copia se exprese en la bacteria, ¿ok? Entonces vos lo que tenés que tener en el vector para hacer la library de ADN copia es un promotor bacteriano para que te exprese ese mensaje, y además tenés que tener un sitio Shine-Dalgarno para que se una al ribosoma y ahí sí empiece a correr, y cuando encuentra al AUG que está en los mensajes, te puede hacer la proteína que estaba codificada en los ARNs eucariotas, ¿sí? Entonces, con eso, lo que vas a tener es la library de ADN copia. No sé si se entendió el concepto o no. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Puedo Entonces, agregar algo? Hola, sí, Juan. ¿qué tal, Vale? A ver, prendo la cámara a ver si me funciona. Lo que les quería aclarar o hacer una aclaración sobre lo que dijo Juan es que en las condiciones y con el vector que Juan les acaba de mencionar, una library de ADN copia puede servir para expresar una proteína. Pero uno también puede tener una library de ADN copia en un vector como el que usa para hacer una library genómica, porque tal vez no quiera expresar las proteínas y simplemente lo que quiera es conocer la secuencia de los mensajeros que en un determinado momento se están expresando, ¿sí? Pero eso es distinto de expresar las proteínas codificadas por esos mensajeros. No sé si se entiende, ¿sí? Ojo que una library de ADN copia no necesariamente necesita un vector que permita la expresión de las proteínas. Uno, teniendo la secuencia de esos cDNAs, también tiene mucha información acerca del metabolismo, por ejemplo, de una célula. ¿Se entiende? Exacto. Nosotros lo que hicimos es pasarles el conocimiento en general de cómo hacer una library y cómo escrinearla. Ahora, imagínense que después ustedes, el vector que utilicen para clonar la library de ADN copia como la genómica, pueden utilizar el vector que quieran, ¿sí? Con sitios que tengan en los costados para poder secuenciarla, como dice Vale, o lo que hicimos nosotros para poder expresarla, sería una library de expresión, o no sé, para lo que se les ocurra, ¿sí? Le pueden poner
no sé, probablemente quizás puedan cortar el ADN y ponerle en el costado, ponerle una señal para que ese ADN esté marcado de alguna manera y usarlo de otra manera después. Lo que ustedes quieran. Nosotros le dimos las herramientas generales de cómo hacerla y después lo que usen como vector para poner sus insertos está abierto a la utilización que ustedes quieran. ¿Sí? Sí. Después vamos a ver en mayor detalle esto en las clases que vienen, pero tengan claro que una library de cDNA no es sinónimo de library de expresión, que Exacto. las libraries de expresión sí son para expresar proteínas. Las de cDNA no necesariamente, ¿sí? Tengan ese concepto claro y después lo vamos a profundizar a medida que avance la posada. Y recuerden una cosa más, que es lo que les dije al final. Si ahora ustedes quieren, o sea, como a no ser que sea un organismo que no está secuenciado, lo que sucede hoy en día es que la mayoría de los organismos están completamente secuenciados, se conoce absolutamente todo su genoma y se conoce además qué es lo que están expresando en la mayoría de ellos en un montón de situaciones. Con lo cual, si ustedes están interesados hoy en día en clonar un ADN copia para expresarlo, lo que se hace es generar oligos para clonar solo ese, porque se tiene la información de la secuencia, o lo que se hace, mejor, si uno tiene el dinero suficiente, es directamente, ahora lo que se hace es pedir directamente la síntesis de un gen, y uno lo pone en el vector que quiere, o directamente le dicen, pónganmelo en este vector, y te lo mandan en un tubito, en donde vos ya lo tenés clonado en un vector, ¿sí? Lo cierto es que las libraries, y más que nada las genómicas, tuvieron su auge cuando todavía no estaban tampoco los métodos de secuenciación de alto rendimiento que les va a contar Vale. Y se tenían que clonar los cachos de ADN para después secuenciarlos a partir de los extremos. Pero hoy en día las libraries nos sirvió a nosotros para darles muchos conceptos, porque hay muchos conceptos de clonado entremezclados en cómo se hace una library, pero lo cierto es que cada vez se hacen menos, ¿sí? O no tanto como antes. O los ¿Okay? libraries que se hacen ahora no se hacen dentro de bacterias, digamos, tienen otra estructura completamente diferente, Exacto. un concepto, o sea, digamos, el concepto de library, de tener la colección del ADN genómico o el cDNA de una célula entera, sí se tiene, pero se hace de otra manera, que ya vamos a ver. Y no involucran ni siquiera vectores ni bacterias a veces. Pero ahora sí es importante que sepan de los vectores y las bacterias. Exacto. Después, Sí, Juan. a ver, después, Aileen me pregunta, ¿se podría sintetizar una enzima de restricción específica para romper el ADN o el ARN de un virus específico? Sí, pero tiene otro nombre y lo vamos a ver en alguna clase en adelante. Por medio de las técnicas de edición génica, no sé si yo a hablar de CRISPR, con CRISPR uno puede diseñar lo que se llama un ARN guía, que te guía a CRISPR, que es una nucleasa, es decir, que te corta el ADN en doble cadena, te lo guía al lugar que vos quieras. Y además hay CRISPRs para cortar en el ARN también, y guiártelo y ir al ARN y cortar donde vos quieras. De manera que vos poniendo una proteína genérica que se llama CRISPR, y después a su vez poniendo un cachito de ARN en el sistema, en donde vos tenés una secuencia complementaria a la secuencia en donde vos querés cortar, lo que podés hacer es, básicamente, es eso, lo que vos me estás preguntando, una enzima de restricción a medida, en inglés sería tailor-made, ¿ok? Que te corta donde vos querés, ¿ok? De manera que eso es posible, se puede hacer y se hace y ya lo vamos a ver en alguna clase, ¿ok? Eso en cuanto a lo de Aileen, ¿sí? ¿Qué más? A ver, pregunten. Yo los voy viendo. Ustedes, si quieren, como dice Vale, traten de seguir un orden, pero si yo no les respondo o si se pierde en medio de todos los mensajes, pregúntenme de vuelta porque nada, o no lo veo o me olvidé de verlo. Ok. Ok.
Aileen me pregunta si no se puede usar esta técnica contra los virus. De vuelta, sigo con Aileen para no perder el hilo. Se puede usar, se podría usar el tema de trabajar con estas nucleasas in vivo es, bueno, un poco, no son, o sea, tienen cierta inespecificidad, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que te cortan mayoritariamente donde vos las mandás, pero muchas veces te cortan en lugares que son parecidos en la secuencia, pero que no son exactamente ese. Con lo cual, ahí, ojo, porque ahí te pueden generar algunas mutaciones. Ahora se están mejorando los sistemas, pero todavía, bueno, se está viendo cuán seguros son. Y después el segundo problema que tenés para todo lo que sea contra los virus, que es in vivo como tratamiento, es cómo llegás a las células en donde vos querés llegar, ¿sí? ¿Qué vectores usás? Que tengan el tropismo para llegar a las células en donde vos querés ir y hacer el tratamiento contra el virus X. De manera que ese es usualmente siempre en tratamientos es el mayor problema. A ver, después, antes que Aileen, me preguntó Elisa, yo quería consultar si van a subir algún material teórico para la clase. Juan, justo le dije que al final de la clase contestamos Sí, esas dudas. Seguimos perfecto, con dudas listo, de la teoría. perfecto, genial, no lo leí. Después, Lucas, tengo una consulta pendiente de clase 6. ¿Los virus son simple cadena siempre y se hacen doble cadena recién al ingresar al huésped? ¿Su material genético? No, hay virus doble cadena también, circulares y lineales. Eso en cuanto a Lucas. A ver, Aileen ya está. Vale, que le respondió a las personas que preguntaron sobre cosas de la materia. Y después Paula. Hablando de virus y cortarlos, con respecto a la secuencia de corte de EcoR1, usted dijo que E. coli tiene una metilasa que protege las regiones del sitio que conoce. Sí. Así no corta su propio cromosoma. Cuando un virus se incorpora en su cromosoma, ¿cómo es que E. coli reconoce que ese ADN es invasor para cortarlo? Suelen cortar los virus en general, tener las mismas secuencias para que ECO los reconozca. No, el tema era el siguiente. E. coli va a tener metilados los sitios de EcoR1 y este mecanismo de inmunidad sirve para los nuevos que vienen, ¿sí? Que no van a tener metilados. La verdad que no soy experto en virus de bacteria, desconozco si se puede insertar un virus de bacteria, pero lo cierto es que este sistema CRISPR corta doble cadena. Yo no sé cuánto se usa tampoco CRISPR para cortar virus que se pueden haber metido en los cromosomas de la bacteria. Es una que te la debo, que no la sé exactamente. Pero en cuanto a las enzimas de restricción, cortan justamente antes de que, en el caso de que se puedan meter en los cromosomas de la bacteria, porque no estoy seguro, no sé si los virus se meten en los cromosomas de las bacterias, cortan a las secuencias EcoR1 o cualquier enzima muchas de las enzimas de restricción que son sensibles a la metilación en los sitios en donde cortan a el DNA que todavía no está metilado y que por ende no está en el cromosoma. Pero lo puedo buscar y te lo respondo la próxima porque no lo sé, la verdad. ¿Ok? Eso es para Paula. ¿Sí? Ok. A ver, Isaac, algo importante. Isaac Mercado pregunta, no entiendo por qué se usa ampicilina para eliminar las E. coli que no tienen plásmidos. ¿No se supone que todas las E. coli tienen plásmidos con el gen de resistencia a ampicilina? Bueno, eso es importante aclararlo. Primero, la E. coli que vos usás es una cepa que no tiene plásmidos de ninguna resistencia, ¿sí? Con lo cual es una E. coli que vos la matás con cualquier antibiótico, a no ser que le entre el plásmido de tu library que tiene la resistencia, en el caso que vimos nosotros, a ampicilina, pero puede ser a, no sé, tetraciclina o a lo que sea, ¿ok? De manera que sí,
lo que les dije de los plásmidos es en cuanto a las E. coli que son salvajes, que están en la naturaleza dando vueltas. Esas sí tienen plásmidos que agarraron de su entorno, pero las que usamos nosotros en laboratorio no tienen absolutamente ningún plásmido, y si tienen algún plásmido, no tienen el plásmido de resistencia, de manera que las puedas usar como herramienta para cuando clonas tu library, puedas usar un vector, un plásmido, un vector con una resistencia que al crecer en un medio con ese antibiótico te mate a las que no tengan ese plásmido, ¿sí? De cualquier manera, y esto quizás lo van a ver en los TPs, lo que vos siempre tenés para clonar es, obviamente, un control en donde vos sembrás tus E. coli sin haberle transformado ninguna library y te fijas que se mueran en el medio con tu antibiótico, ¿sí? Ese es tu control para saber que tu sistema funciona y que lo que está creciendo, obviamente, son solamente cuando vos le pones la library con un vector que tiene una resistencia a un antibiótico, crecen esas, y aquellas en donde no le pusiste ninguna library y que no deberían tener ninguna gen de resistencia a antibióticos, se te mueren en ese medio que usaste, ¿sí? Siempre es bueno controlar, ¿ok? Eso para Isaac, no sé si se entendió o hace falta algo más. Ok. Perfecto. Ok. A ver, Gonzalo me pregunta, ¿cómo metes la sign de Algarno en el vector, ya que no viene con el ADN copia? Lo que vos podés es, si vos tenés el sitio de corte de la enzima de restricción en el vector, que está acá en la punta de mi dedo, ¿sí? Y vos lo cortás, y acá va a entrar, en este hueco va a entrar el ADN copia. Lo que vos haces es, inmediatamente al costadito de ese sitio, ponerle la sign de Algarno, ¿sí? Usualmente. De manera que vos tenés el promotor para hacer el ARN y lo que se llama arriba o abajo, justo al lado, tenés la sign de Algarno, justo al lado donde va a empezar el ADN copia. Entonces el ribosoma se va a pegar. Si el ADN se te queda, si este es mi ADN, ahora en mi lápiz es mi ADN copia que se me quedó en mi vector, que son mis brazos. Lo que va a pasar es que acá se va a pegar al sign de Algarno, justo al lado donde está clonado el ADN copia, y cuando esto, ya viendo el ARN, no el vector, se pega al ribosoma, ve dónde está el primer AUG y empieza a traducir la información que está en el ADN copia, ¿sí? Que en ese caso el ADN copia va a tener un sitio pegado a ribosomas, pero va a ser un COSAC porque es de eucariotas y no un Giant Algarno que es de bacterias, ¿ok? Eso, Gonzalo, no sé si se entendió, Gonzalo. A ver, perfecto, ahora Paula viene. Cuando seleccionamos en placas las colonias resistentes a X antibiótico, ¿cómo sabemos cuál antibiótico utilizar en el medio de selección? Vos utilizás el antibiótico para el cual tengas resistencia en tu plásmido en donde clonás la library, ¿sí? O sea, si vas a clonar en un vector que tiene una resistencia para ampicilina, usas ampicilina en el medio. Si tenés una resistencia contra tetraciclina, usas tetraciclina en el medio, ¿sí? O sea, es la pareja en cuanto a la resistencia que usas en tu vector para que solo las bacterias que lleven el vector sobrevivan en ese medio, ¿ok? Eso lo preguntó Paula, ¿ok? Paula, no sé si... Esa resistencia sí, claro que la conoces antes. La conoces antes porque conoces la secuencia de tu vector. Ese vector lo diseñás vos. Son vectores que usualmente ya están diseñados y que son comerciales y que están diseminados por todos los laboratorios del mundo y tienen diferentes resistencias, pero vos conocés toda la secuencia del sector, con lo cual lo conocés y sabés qué resistencia usás y querés ponerle, ¿ok? De manera que sabés qué anticuerpo ponerle. Pero sí, siempre es el anticuerpo de la resistencia que vas a usar en el vector. Ok, sigamos. A ver.
Agustina Dona dice, Paula, creo que lo sabes por el inserto que le pones que tiene la resistencia a dicho antibiótico. Sí, el inserto, supongo que te referís al cassette de resistencia que tiene el vector. Si es así, está bien. Inserto usualmente lo usamos para lo que estás clonando en el vector, con lo cual no confundir esas dos terminologías. ¿Sí? Usualmente las cosas que están en el vector le decimos cassette o región de resistencia, si querés, pero inserto lo usamos más para lo que clonamos, que en una library de ADN genómica sería el cacho cortado por las enzimas de restricción, o el ADN copia en una library de ADN copia. A ver, Gastón, con respecto a lo anterior, el virus cuando infecta a la bacteria se va a encontrar sí o sí en la frecuencia de corte de EcoR1, porque no entiendo cómo podría protegerse si no. Sí, dijimos, calculamos la frecuencia de corte de EcoR1, que es 1 cada 4.000 bases, 4.086 bases, 4 a la sexta, ¿no es cierto? Porque se calcula 4, que son las 4 bases que pueden estar en una posición, a la tantas posiciones que reconoce la enzima de restricción. En el caso de EcoR1 es 4 a la sexta, que es 4.086. Sí, si el virus tiene menos de 4.086, ahí EcoR1 no funciona, pero los virus son bastante más grandes, y además lo que tenés son enzimas de restricción de solo 4 bases también. En las cepas de Escherichia coli wild type tenés enzimas que te reconocen 4 bases, enzimas que te reconocen diferentes secuencias, de manera que tiene un set de herramientas para atacarlo de diferentes maneras en cuanto a la secuencia que tenga en ADN ese virus. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Después, a ver, Gonzalo Barreiro me dice, entonces se inserta en el momento. No sé a qué se refiere con eso. Gonzalo, si me podés decir un poco mejor a qué te referís, quizás podamos discutir acerca de eso. A la Shine, no sé qué. A ver. A ver, a la Shine de Garno. Sí, la secuencia Shine-Dalgarno, estábamos hablando del vector de expresión, ¿no? Es decir, como decía Vale, si lo queremos expresar. En el caso que puse de la library de ADN copia, en donde queríamos expresar una proteína, ¿sí? Ahí tenemos la Shine-Dalgarno en el vector. Siempre está en el vector, al lado de donde se inserta el ADN copia, ¿ok? Entonces, en el ARN que se va a hacer, tenemos el promotor bacteriano, la Shine-Dalgarno, y después viene el ADN copia. El promotor va a hacer un ARN de todo eso, en donde va a estar primero la Shine-Dalgarno y después el ADN copia. Entonces lo que va a pasar es que los ribosomas de coli se pegan a la Shine-Dalgarno y después buscan el primer AUG en el ADN copia y lo traducen. ¿Sí? ¿Ok? No sé si era eso, pero lo dije de vuelta por las dudas. Ok. Bien. A ver. ¿Qué más? A ver, en la clase se habló, Lucas, en la clase se habló de que el ciclo de vida de la bacteria es de aproximadamente 20 minutos y luego de ese tiempo libera su material. Sí, eso tómenlo con pinzas, depende de cada bacteria, puede ser una hora, puede ser lo que sea. Eso es cuando una bacteria se muere, ¿no? Usualmente el ciclo de vida de 20 minutos, eso es algo simplificado. En realidad no es el ciclo de vida. La bacteria se duplica constantemente. El ciclo de vida es, o sea, una bacteria individual se termina cuando se divide en 2 bacterias hijas. Esas 2 a su vez se dividen en otras 2 cada una y así sucesivamente.
el supuesto caso de que una bacteria no se divida por alguna razón y se muere, las bacterias que están al lado pueden chupar el ADN. A eso me refería, ¿sí? Ok. Eso me generó confusión. La célula se divide en dos, sí, lo que te dije recién. En este caso, exacto. Sí, sí, sí. Las bacterias o se dividen o se mueren, y en el caso de que se mueran, ahí liberan, ¿sí? Pero sí, lo normal es lo que decís vos, es que se dividan y se dividan y se dividan si tienen las condiciones necesarias para hacer eso. ¿Ok? Tal cual. Victoria Ocampo me pregunta acerca del principio transformante. No sé qué. Ah, ok. Ah, le respondías a Lucas. Ok. Está. Ok, de alguna manera. Bueno. Me imagino. No sé. Bueno, si me aclaran, los ayudo. ¿Qué más? Preguntas. De vuelta a los que llegaron tarde, yo voy a estar en las clases próximas también. Me disculpo de vuelta por siempre subir las clases tarde, pero es lo que pude hacer. Tratamos de hacer las clases lo mejor que podemos y eso lleva tiempo. Así que siempre voy a estar en las clases de consulta, de manera que si hay temas que hay que tocar, se los seguimos tocando en las próximas, más que nada para aquellos que no pudieron verlas. Pero siempre podemos tomar nuevas consultas. Y si ustedes nos lo piden en los foros, mándenos un mail a nosotros también, directo, en donde si quieren una clase de consulta, nos ponemos de acuerdo un poco todos cuándo sería mejor y hacemos otra clase de consulta más. Pero pregunten, chicos. Si el inserto puede, sí, el inserto puede religarse. El inserto puede religarse. Y de hecho, a veces te pasa también que lo que puede pasar es, como vos tenés extremos que son cohesivos, te puede entrar más de un inserto a veces, ¿sí? Uno hace relaciones inserto-vector para que lo que pase mayoritariamente sea que te entre un inserto por vector, pero te pueden entrar varios. Se puede religar. El tema es que si supongamos que se religan dos insertos, ¿sí? Y se hace un ADN circular de, no sé, dos o la cantidad de insertos que quieras. ¿Qué va a pasar con ese ADN? No va a tener resistencia a nada, con lo cual se va a morir y no lo vas a ver en la library. Una manera de inhibir un poquito más esto es cortar con varias enzimas de restricción. Es algo que van a ver en los TPs. Nosotros no lo vimos porque no quería complejizar aún más la teórica. Pero si vos cortás con varias enzimas, lo que te va a pasar es que te van a quedar insertos que van a tener de un lado compatibilidad para una enzima de restricción y del otro con otra. De manera que los podés clonar inclusive lo que se dice con direccionalidad, ¿sí? De manera que vos vas a saber que primero va a entrar una y después la otra. Pero para library genómicas usualmente lo que se usa es una sola enzima de restricción. Pero sí, se pueden religar. Vos no vas a ver el producto en la library porque no tiene resistencia y al entrar ese monstruo de religado de inserto, lo que va a pasar es que se va a morir adentro de la bacteria en donde entre. ¿Ok? Porque no tenés resistencia que te ayuda a crecer la bacteria en ese medio con antibiótico. ¿Sí? Eso es para Lucas. ¿Ok? ¿Qué más? Algo que les voy a decir algo que no me olvidé de dar en la teórica, una mini cosita, y es que vimos frecuencia de corte, pero recuerdan que los genes humanos son largos, ¿sí? 30.000 bases, pónganles.
y EcoR1 corta 1 en cada 4086 bases, ¿sí? Entonces lo que uno puede hacer ahí para levantar un gen humano completo, si yo corto 1 cada 4000, me va a cortar en el medio del gen. Pero lo que puedo hacer ahí es diluir la enzima de restricción de manera tal que al diluirla y al controlar los tiempos de la digestión del ADN con la enzima de restricción, lo que hago es tener fragmentos más largos, porque en vez de cortarme en todos los fragmentos esa enzima de restricción, lo que hace es cortarme cada tantos, estadísticamente cada tantos fragmentos, ¿sí? Entonces, no sé, hago la dilución y el tiempo de digestión necesario para que me corte 1 de cada 10 fragmentos. Entonces, en vez de 1 cada 4000 bases, me va a cortar en 1 cada 40.000 bases. Y ahí ya estoy en un rango de fragmentos en donde los genes ya me entran enteros, ¿sí? Probabilísticamente, ¿ok? No sé si eso se entendió, pero nada, es un detalle, pero me olvidé contarlo en la teoría. ¿Qué más? Más preguntas. ¿Quién tiene otra pregunta? Las clases en general se están entendiendo, son muy complicadas, más allá de estas dos últimas son complicadas, son largas además, pero en general se entienden. Buenísimo, genial. Tardo mucho tiempo en editarlas porque no soy bueno en la virtualidad, pero bueno, por lo menos al final se entienden. Eso me deja tranquilo. Muy bien. A ver, genial. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, a ver. Cuando usted habla de cómo se haría una library de ADN humano, Sí. no podríamos hacerlo de la misma manera que en bacterias, hace mención de que no podría llevarse adelante el splicing y que entonces quedaría como transcripto inmaduro. Y dice que no sería la secuencia de Kozak. ¿Qué es esa secuencia? No, lo que primero, ese transcripto inmaduro, te pido que anules el micrófono porque si no, no se va a escuchar nada, Paula. Perdón, pero ahí está. Muchísimas gracias. Ese transcripto inmaduro va a tener los intrones, que son secuencias muy largas, mucho más grandes que los exones, que son los que tienen la información para hacer la proteína. ¿Sí? Entre otras cosas. Porque también hay, en el transcripto maduro, hay regiones que no se traducen, que están también en los exones, pero los exones son los que tienen la información para hacer las proteínas. De manera que vas a tener algo gigante, es decir, en vez de algo que al final va a ser un transcripto maduro de, por ejemplo, 3000 bases, vas a tener algo de 40.000 bases clonado, que va a tener un montón de basura de los intrones que no tiene información para hacer proteína, con lo cual te va a generar, aún si te pusieses un Shine Dargarno para que te traduzca eso, el ribosoma de la bacteria, lo que va a generarte es una proteína monstruo con secuencias que no sabes ni lo que van a hacer, que probablemente también tengan stops prematuros de traducción en el medio. Más allá de eso, sí. Que igual los vectores de clonado tienen una determinada capacidad de inserto que aceptan, ¿sí? Entonces, sepan que un plásmido, ¿sí?, que es un vector que sirve para clonar secuencias relativamente chicas de ADN, no tendría la
capacidad de meter un pedazo de 40.000 bases, porque no sería funcional en sí mismo, ¿sí? Para clonar fragmentos tan grandes se necesitan otros tipos de vectores. Es otro de los peros que habría para ese caso. Exacto. Sí, solo eso quería decir. Muy bien. Pero sí, y después me decías de la secuencia de Cossack. Sí, o sea, el gen eucariota va a tener la secuencia de Cossack, y la secuencia de Cossack es la secuencia de reconocimiento de los ribosomas eucariotas, ¿sí? Pero esa secuencia de reconocimiento de ribosomas eucariotas, además, no va a ser reconocida por los ribosomas bacterianos, en donde tengas tu plásmido. De manera que necesitas ya indagarlo en el plásmido para que los ribosomas reconozcan eso y empiecen a traducir el mensaje, ¿sí? Más lo que dijo Vale recién, que no se puede clonar 40 kilobases en un vector bacteriano usualmente. Se cortan pedazos mucho más chicos, de, no sé, hasta 5.000 bases, 10.000, como una locura. Para librarias genómicas hay recursos, pero tampoco es la locura, hasta 20.000 bases. Usualmente los genes en una library genómica se clonan cortados, la gran mayoría, los que no son chiquitos, y después se recuperan de diferentes lugares. Pero eso era la cosa, ¿sí? Sí, la secuencia que reconocen los ribosomas en eucariotas se llama de Cossack. Es una secuencia de 6 bases, y la de bacterias se llama Shine-Dalgarno, que es otra secuencia de 6 bases y es diferente. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? A ver, Lucas. Ok, Lucas pregunta, ¿el origen de replicación del promotor, las secuencias Shine-Dalgarno de resistencia a antibióticos son 4 secuencias esenciales para generar la library tanto de procariotas como de eucariotas? La respuesta es el origen de replicación y la resistencia a antibiótico siempre y para todos. La resistencia para solamente quedarte con las bacterias que tienen plásmido. El origen de replicación para que ese plásmido en donde vos clonas la library se pueda replicar, y en esa colonia que va a ser, van a ser todas bacterias clones de donde entró un plásmido de la library y se empezó a dividir, y ahora tenés miles de colonias, miles de bacterias en una colonia, tengan todas el plásmido, de manera que sí, necesitas el origen de replicación para que el plásmido pueda replicarse y pueda generarse más plásmido, que de hecho ese es el principio de por qué podés separar un fragmento de ADN, porque el plásmido lo podés replicar, ¿sí? El ADN tiene esa propiedad. Con una proteína no podés replicar de ninguna manera una proteína. Lo que decíamos, vos podés diluir una proteína, pero te queda con una proteína en el tubo y no podés hacer nada porque tenés solo una proteína. El ADN lo diluís entre diferentes colonias de bacterias, y esa colonia, como puede replicar ese ADN, vas a tener más ADN, de manera que sí necesitas el origen de replicación y de resistencia. Y después el promotor y la secuencia Shine-Dalgarno un poco va a lo que decía Vale. Si querés una library de expresión, lo necesitas. Si querés una library para secuenciar lo que tenés insertado adentro de tu vector, no lo necesitas. Por ejemplo, una library para secuenciar todo el genoma de un animal nuevo o una planta nueva, que de hecho ahora ya tampoco se hace así, porque eso es para Sanger, no es para secuenciación de alto rendimiento, pero sí. Y después, de vuelta, para la library de ADN copia son necesarios si querés expresar la library de ADN copia, ¿sí? Si querés que en cada una de esas colonias en donde hay una ADN copia, esa ADN copia se traduzca. Si vos no querés que se traduzca, no necesitas ni el promotor ni la secuencia de Shine-Dalgarno, ¿sí? Si no querés hacer el mensaje, no lo necesitas. Si querés secuenciar tu ADN copia, por ejemplo, no los necesitas, ¿sí?
Y después, ¿por qué no serían necesarios para la library de ADN bacteriano? En el caso de la library que hicimos de ADN bacteriano, lo que queríamos hacer era expresar a partir de esa library los genes de bacteria. Los genes de bacteria no tienen splicing. Es también un poco esto dependiendo de qué bacteria. Si es muy diferente a E. coli, quizás los promotores de esa bacteria no lo reconozca E. coli, con lo cual necesitas tener un promotor más de E. coli. Pero, en general, como es un promotor bacteriano y tiene Shine-Dalgarno en los mismos genes de la bacteria que vos estás clonando, del ADN genómico de las bacterias, probablemente no lo necesites tener. No necesites tener un promotor y un Shine-Dalgarno. Pero, bueno, también me imagino, no soy un experto bacteriano en genética bacteriana tampoco, me imagino que en general no lo vas a necesitar, ¿sí? Así que esa es la respuesta corta. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de clases anteriores que puedan haber surgido y que les hayan quedado en el tintero? También podemos intentar responderlas. No sé si hay algo más. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, de vuelta, les aclaro que voy a estar en las clases de consultas siguientes, así que los que no vieron o las dudas que les surjan, me las van a poder preguntar en las clases siguientes también, ¿sí? Me imagino que nos vamos a entremezclar un poco con Vale por un par de clases de consulta, pero bueno, nada, voy a estar ahí por si tienen alguna pregunta, ¿ok? Así que, bueno, y las saludo a todos y todas y nos vemos la próxima, ¿ok? Y cuando pueda les subo la mini clase que quedaba de screening por complementación, ¿ok? Ok, bueno, gracias a todos por estar. Chau, chau. Espero que estén bien.